a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en uno de esos temas que realmente nos hacen preguntarnos qué está pasando realmente detrás de cámaras. Hoy vamos a desgranar un misterio que ha mantenido a muchísimos fans en vilo, el silencio de Can Yaman y de Method Demir, y la verdad que podría estar escondida tras una supuesta entrevista. Sí, han escuchado bien. Ese silencio que ha generado un mar de especulaciones, teorías y sobre todo, mucha curiosidad. ¿Por qué se han mantenido tan callados? ¿Hay algo más detrás de esta aparente ausencia de declaraciones? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver una entrevista, quizás nunca vista o mal interpretada, con todo esto? Antes de que nos adentremos en las profundidades de este enigma, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este fascinante asunto. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y The Method Demir se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que conquistó corazones por todo el mundo gracias a su química innegable en Erkencicus, el pájaro soñador. Las escenas, las miradas, esa conexión palpable, todo nos hizo creer que lo que veíamos en pantalla traspasaba la ficción. Y durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de un romance, las apariciones públicas juntos, las interacciones en redes sociales, todo alimentaba esa fantasía que tantos seguidores deseábamos ver hecha realidad. Era una época dorada para los fans de la serie y para la pareja, donde cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, y con ellas, las narrativas. Lo que hoy nos ocupa es esa etapa, quizás más reciente o de la que se sigue hablando con insistencia, donde ambos actores han mantenido una distancia notable en cuanto a declaraciones sobre su relación, si es que la hubo o la hay. Un silencio que ha sido interpretado de mil y una maneras. Algunos dirán que es señal de que las cosas no terminaron bien, otros que simplemente han decidido mantener su vida privada fuera del foco mediático, y algunos más, bueno, esos son los que más nos intrigan, los que creen que hay una historia oculta, una verdad que no se ha contado. Y aquí es donde entra en juego esa supuesta entrevista. Seamos honestos, en la era de las redes sociales y la información instantánea, el silencio a veces grita más que cualquier declaración. Y en el caso de Can y de Met, este silencio ha sido ensordecedor para sus seguidores. Han pasado de ser una pareja mediática, a la que se seguía cada paso con gran interés, a una distancia casi abismal en términos de comunicación pública sobre su vida personal. ¿Por qué este cambio tan drástico? ¿Fue algo repentino o un proceso gradual? Las preguntas se acumulan, y la falta de respuestas concretas solo aviva la llama de la especulación. Y justo en medio de este vacío informativo, aparece la mención de una entrevista. Una entrevista que, según algunos rumores o filtraciones, podría haber revelado detalles importantes, o quizás, ser la razón de este mutismo posterior. Piénsenlo bien. Si ambos o uno de ellos hubiera dado una entrevista sincera sobre su relación pasada, o sobre el porqué de su distancia actual, quizás no estaríamos haciendo este vídeo hoy. Pero el hecho de que no haya sido así, o que la información que supuestamente contenía esa entrevista sea esquiva, es lo que nos lleva a querer investigar más a fondo. ¿Qué tipo de información podría haber contenido esta entrevista? ¿Podría ser algo tan simple como una confirmación de su ruptura y el motivo, algo amistoso y maduro, o podría ser algo más complicado? Tal vez detalles sobre malentendidos, sobre presiones externas, sobre diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar caminos separados. O incluso, ¿qué tal si la entrevista en cuestión nunca existió en la forma en que se rumorea? A veces las palabras se distorsionan, las versiones se mezclan, y de una conversación casual o una declaración ambigua, se construye un relato mucho mayor. Es la magia y a veces, la crueldad del mundo del espectáculo. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su intensidad, y The Method Demir, con su dulzura y su talento, formaron una pareja que conectó de una manera muy especial con el público. Su trabajo juntos en Erkencicus no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también creó una base de fans muy fiel y apasionada. Cuando los rumores de su relación empezaron a circular, y luego se hicieron más fuertes, esa base de fans se emocionó. Querían verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cuando esa relación, si es que hubo una relación formal y pública, llegó a su fin, la decepción en algunos sectores fue considerable.
La ilusión de una pareja perfecta forjada en panta. Ya se vio truncada, y muchos se preguntaron qué había pasado realmente. La falta de una explicación clara, o la evasión constante del tema, solo alimentó las ansias de saber. Es comprensible que tras una relación que fue tan expuesta, ambos hayan decidido buscar un mayor control sobre su privacidad. El escrutinio público en este tipo de situaciones puede ser abrumador. Cada movimiento, cada aparición, cada comentario es susceptible de ser malinterpretado o exagerado. Por lo tanto, optar por el silencio puede ser una estrategia consciente para protegerse a sí mismos y a su bienestar. Sin embargo, es precisamente este silencio el que genera estas interrogantes y la curiosidad por esa supuesta entrevista. En un mundo donde la transparencia es a menudo valorada, la opacidad se convierte en un imán para las conjeturas. La ausencia de hechos concretos permite que las hipótesis más descabelladas o las narrativas más dramáticas tomen vuelo. Imaginemos que existe. ¿Quién la dio? ¿Khan? ¿Demet? ¿Ambos? ¿Fue una entrevista conjunta o declaraciones separadas que se interpretaron como un todo? Si fue una entrevista grabada, ¿por qué no se ha difundido? Si fue una entrevista escrita, ¿por qué no se ha publicado? Las posibilidades son tantas que podríamos pasar horas teorizando. Y es que en ausencia de información oficial y verificada, nuestra mente tiende a llenar los huecos con lo que creemos, con lo que deseamos, o con lo que más drama nos genera. La mente humana es una máquina de construir historias, y cuando se le presenta un vacío, tiende a llenarlo con las narrativas más plausibles o, a menudo, las más sensacionalistas. Una de las teorías más persistentes es que uno de ellos, o ambos, habría dado una entrevista en la que se habrían expresado de una manera que incomodó al otro, o que reveló un aspecto de la relación que preferían mantener oculto. Esto, a su vez, podría haber llevado a un acuerdo tácito de silencio, o a una instrucción para no hablar más del tema. Es una hipótesis plausible, especialmente en un entorno donde las relaciones sentimentales entre colegas suelen ser delicadas. La dinámica de poder, las agendas laborales y la presión de las productoras y agencias pueden influir enormemente en las declaraciones públicas. Un comentario sincero pero inconveniente podría fácilmente desencadenar una crisis de relaciones públicas, llevando a las partes a optar por el silencio absoluto para evitar mayores daños. Pensemos también en la posibilidad de que la entrevista, de la que se habla, sea algo más bien una recopilación de declaraciones pasadas, o incluso, una entrevista que nunca llegó a materializarse de forma completa. A veces los medios de comunicación, en su afán por conseguir una primicia o por mantener vivo el interés, pueden presentar información de manera sesgada o incompleta. Un comentario sacado de contexto, una pregunta mal formulada, una respuesta vaga. Todo esto puede dar lugar a interpretaciones erróneas y a la construcción de mitos alrededor de la historia. La llamada fake news o la información maliciosamente distorsionada es un fenómeno muy presente en la esfera mediática y el mundo del espectáculo no es ajeno a ello. Una conversación casual en un evento, una respuesta evasiva a una pregunta directa, pueden ser magnificadas y presentadas como una declaración oficial, generando expectativas y especulaciones infundadas. La verdad es que en el mundo de la fama, la línea entre lo público y lo privado es a menudo muy delgada y borrosa. Y cuando dos figuras tan populares como Can Yaman y Demet Özdemir comparten un momento de conexión, esa línea se vuelve aún más difícil de definir. Los fans quieren saber, quieren entender y a veces esa necesidad de saber se convierte en una fuerza impulsora detrás de la especulación. La empatía que generan los personajes en pantalla, y la química que traspasa la ficción, a menudo lleva a los seguidores a desear que esa conexión sea real en la vida. Y cuando esa ilusión se desmorona, la búsqueda de una explicación se vuelve casi una necesidad emocional. Quizás, y esto es solo una reflexión, el verdadero secreto detrás de este silencio no sea un gran drama o un secreto escandaloso. Tal vez sea simplemente la madurez. La comprensión de que algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado, de que la energía es mejor invertirla en proyectos futuros, en crecimiento personal y profesional. Y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas para el público, tienen sus propias dinámicas y sus propios finales. La evolución personal y profesional de los artistas puede llevarlos a reevaluar qué aspectos de su vida desean compartir y cuáles prefieren mantener en el ámbito privado. A medida que maduran, sus prioridades pueden cambiar, y el enfoque puede pasar de la vida personal a la carrera profesional. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que en la era de la información,
la falta de información puede ser, paradójicamente, la información más poderosa. El silencio de Khan y de Met, y la insistencia en esa supuesta entrevista, nos enseña mucho sobre cómo se construye la narrativa en torno a las celebridades. Nos muestra cómo la curiosidad humana, combinada con el poder de los medios y las redes sociales, puede crear un universo paralelo de historias y especulaciones. Aprendemos que la ausencia de datos puede ser tan influyente como la presencia de ellos. La especulación se convierte en un vehículo para procesar la incertidumbre, y en este caso, esa incertidumbre rodea a una de las parejas más queridas de la televisión. Y aunque es tentador querer desentrañar cada misterio, también es importante recordar que estas son personas reales, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Quizás, lo más respetuoso sea permitirles el espacio que han elegido para mantener su privacidad, sin caer en la tentación de inventar historias que puedan herir o incomodar. El respeto por la privacidad ajena es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. La empatía y la comprensión hacia su situación, sin caer en la morbosidad, es un ejercicio valioso de madurez como audiencia. En resumen, el silencio de Khan Yaman y de Met Özdemir, y la mención recurrente de una entrevista misteriosa, ha sido un caldo de cultivo para un sinfín de teorías. Hemos explorado las posibles razones detrás de este mutismo, desde la protección de la privacidad hasta la posibilidad de un desacuerdo. Hemos reflexionado sobre cómo la información, o la falta de ella, puede influir en la percepción pública y cómo, a veces, la verdad puede ser más sencilla de lo que imaginamos, o quizás, inaccesible para el público. La complejidad de las relaciones humanas, sumada a la exposición mediática, crea un terreno fértil para la especulación, donde la verdad a menudo queda oculta bajo capas de rumores y deseos del público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante enigma. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera razón del silencio de Khan y de Met? ¿Piensan que esa entrevista existe y que guarda un secreto importante? ¿O creen que simplemente han decidido pasar página y enfocarse en sus carreras? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo, estoy deseando leerlos y que podamos seguir esta conversación. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.